Bueno, esta va a ser cortita esta parte porque ya terminamos. Nos queda un par más, un par de filminas más. Esta que estamos viendo ahora y una más. Bueno, les decía, los términos del intercambio son muy importantes en América Latina. ¿Está? Fíjense cómo los términos del intercambio han variado, por ejemplo, de 40 a 160 en nada más que 10 años. ¿Está? Entonces, esto es muy importante porque implica o grandes ingresos o grandes caídas de ingresos, ¿está? Para los países. Fíjense una cuestión, lo que nosotros habíamos visto en el caso anterior cuando vimos el shock al producto. Nosotros vamos a decir lo siguiente, si aumentan, o mejor dicho, mejoran los términos del intercambio, entonces, vamos a ponerlo así, entonces aumenta o mejora la balanza comercial, ¿tá? O sea, exportaciones menos importaciones mejora, ¿tá? Se vuelve más positivo, o si era negativo se vuelve menos negativo, ¿tá? Y eso entonces va a significar que mejora la cuenta corriente, ¿tá? O mejor dicho, vamos a decir así. Cuando mejora la balanza comercial, entonces se incrementa el ingreso del país, ¿tá? Para el país ingresa más dinero por la venta de productos exportados. Entonces, acá viene lo que nosotros vimos en la filmina anterior. Este incremento del ingreso, ¿es transitorio o es permanente? Si es transitorio, lo que nosotros dijimos, que en el caso anterior lo vimos para cuando bajaba el ingreso, acá lo estamos viendo para cuando sube el ingreso. Entonces, si es transitorio, entonces sube, vamos a poner acá y sub 1. Entonces, si es transitorio, sube el consumo, pero menos de lo que subió el nivel de ingresos. ¿Por qué? Porque si es transitorio, yo el año que viene no voy a tener la misma suerte de tener ingresos altos. Entonces, parte de este incremento yo lo voy a usar para también consumir más el año que viene. Entonces, ¿cómo hago eso? Subo el consumo en el periodo 1 y subo el ahorro en el periodo 1. Entonces, así también sube el consumo en el periodo 2. ¿Tá? Eso sería si fuera transitorio. ¿Tá? Y entonces, como sube el ahorro en el periodo 1, entonces mejora el saldo de la cuenta corriente, es decir, se vuelve más superavitaria o menos deficitaria que antes. ¿Tá? Eso es lo que nosotros diríamos. Ahora, si es permanente, nosotros dijimos que entonces una mejora permanente del ingreso, es decir, yo sé que esto se va a producir en el periodo 1 y en el periodo 2, es decir, voy a tener buenos precios de los productos que yo exporto durante este año y varios de los que vienen. Entonces, si es permanente, entonces lo que va a ocurrir es que yo voy a subir el consumo del periodo 1, pero en igual medida de lo que me suba el ingreso en el periodo 1. Y entonces, lo que me voy a encontrar es que el ahorro en el periodo 1 no varía. ¿Tá? Y entonces, el saldo de la cuenta corriente tampoco va a variar. ¿Tá? Fíjense entonces la diferencia, que si es transitorio,
vamos a ver que mejora el saldo de la cuenta corriente. Y si es permanente, el saldo de la cuenta corriente no varía. Teniendo en cuenta esto que les acabo de mencionar, fíjense una cosa. Fíjense cuando se produjo esta mejora en los términos del intercambio para los países de Latinoamérica, fíjense qué pasó con la cuenta corriente. Fíjense los valores. Las cuentas corrientes también mejoraron. ¿tá? O sea que subieron los términos del intercambio, mejoraron los términos del intercambio y mejoró el saldo de las cuentas corrientes. Entonces, nosotros de acá podemos sacar una conclusión. Para los países de Latinoamérica, esta suba de los términos del intercambio fue considerado como una suba transitoria. ¿Por qué? Porque cuando mejoraron los términos del intercambio, mejoró el saldo de la cuenta corriente, que es lo que acabamos de ver recién. ¿tá? Si hubiera sido permanente esto, nosotros hubiéramos visto esta situación en los términos del intercambio, hubieran mejorado, pero las cuentas corrientes en Latinoamérica no hubieran variado. Y eso es porque la gente hubiera considerado que esto era ahora y para siempre. ¿tá? Entonces, no tenía por qué tocar el ahorro. ¿tá? Claramente, estas mejoras en los términos del intercambio implicaron mejoras en los niveles de ahorro de América Latina. ¿tá? Entonces, mejoras de los términos de intercambio, mejoras del saldo de la cuenta corriente. ¿tá? Y acá viene una cuestión importante. De todo lo que hemos visto nosotros, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hemos visto shocks negativos, si nosotros decimos que el shock negativo es transitorio, como por ejemplo el de Alemania, entonces lo mejor que pueden hacer es pedir prestado, financiar ese shock transitorio. ¿tá? De manera de que eso negativo no te afecte solamente ahora, sino que te afecte también al futuro. ¿tá? Cuando yo tenga que devolver ese préstamo, voy a tener que afectar también el consumo futuro. Entonces, de esa manera, equilibro un poco las cargas de un shock negativo. Si el shock negativo es permanente, o sea, me va a ocurrir ahora y para siempre, supónganse el caso de que finalmente se terminen de aplicar, terminen de ocurrir todos los impactos del cambio climático y nos encontremos con que Mendoza no va a tener más nevadas en la cordillera. Entonces nos va a faltar agua y va a haber mucha lluvia, va a haber mucha humedad en el ambiente. Entonces, bueno, la producción de uva va a caer definitivamente. Bueno, ante esa situación no podemos pedir prestado porque voy a tener que pedir prestado este año y el año que viene y el año siguiente y el año siguiente porque nunca va a volver a aparecer un mayor ingreso. Entonces, lo que tengo que hacer en esos casos es ajustarme, es decir, me bajó el ingreso en 100, bajo el consumo en 100. ¿tá? Pero lo tengo que hacer porque no hay, no hay una solución al futuro. ¿tá? No es que vayamos a tener una mejor cosecha a futuro. ¿tá? Eso sería la idea. Bueno, y acá, bueno, esto es más o menos lo que les estuve comentando, pero teniendo en cuenta el grafiquito de 2 periodos, ¿se acuerdan? Entonces nosotros decíamos, si estos son los niveles de ingresos de del país, ¿tá? Si estos son los niveles de ingresos del país, esto lo voy a correr. Entonces, este sería el punto en donde yo no pediría prestado ni prestaría. ¿tá? Ahora, si yo consumiera en un punto como este sería mi nivel de ingresos del presente y del futuro, y este sería mi punto de consumo presente y consumo futuro. Fíjense que yo estaría consumiendo más de lo que yo gano, entonces estaría pidiendo prestado acá. Ese pedido de préstamo implicaría un déficit de cuenta corriente. ¿tá? En cambio, si yo estuviera consumiendo en un punto como este y ganara en un punto como este, entonces me encontraría con que estaría consumiendo menos
de lo que gano. Entonces todo esto sería ahorro que tendría en este periodo. Entonces estaría en un punto donde en el primer periodo, ¿tá? Siempre esto es para el primer periodo, el superávit, la situación sería de superávit. Ahora, ¿qué implica después? En el periodo siguiente, si yo tuve un déficit de cuenta corriente acá, porque consumí más que lo que ganaba, en el futuro voy a tener que devolver esa plata. Entonces en el futuro voy a tener que tener un superávit de cuenta corriente. Es decir, yo voy a tener que consumir menos de lo que consumo en el periodo 2. Al contrario, si yo tengo un consumo menor de lo que gano, todo esto sería ahorro y entonces tenía un superávit en el periodo 1. Pero ese ahorro me permite que en el periodo 2 yo tenga un consumo mucho más alto de lo que gano. ¿Tá? Y entonces todo esto sería un déficit de cuenta corriente porque me estoy gastando todo lo que ahorré. ¿Tá? Que básicamente lo que estoy haciendo es prestándoselo a alguien. Entonces, eso es lo que se ve acá y lo que se ve en el grafiquito de aquí arriba. Está en el grafiquito de aquí arriba, están dibujados, está dibujada la situación de un superávit de cuenta corriente porque vos consumís menos de lo que ganás, ¿no? O de lo que producís. Entonces, durante este periodo vos tenés un superávit. Y en el futuro, como vos vas a consumir más de lo que producís, entonces tenés un déficit de cuenta corriente. ¿Tá? Eso sería lo que nosotros vemos en el gráfico. Y finalmente tenemos esta última, lo otro lo vamos a dejar, ¿tá? No lo vamos a ver. ¿Qué es lo que me muestra esto? Bueno, lo que me muestra esto es básicamente, esta ecuación no importa mucho la forma, ¿tá? O sea, parece muy complicada, pero lo que me está diciendo esta ecuación es parte de lo que nosotros habíamos estado diciendo de que un país no puede vivir por encima de sus medios para siempre. ¿Tá? Es decir, lo que decimos con esta ecuación, en las anteriores nosotros decíamos, bueno, uno puede durante un año vivir por encima de sus medios. Agarra y pide prestado durante ese año, le prestan y consume o invierte por encima de lo que gana. Eso sería factible. Ahora, eso no puede ocurrir para siempre. O sea, la suma de los consumos que tenga tiene que ser igual a lo que gane y a su stock de deuda. ¿Tá? No queda otra. ¿Tá? Entonces eso es, lo que me dice es, vos no podés vivir por encima de tus ingresos para siempre. ¿Tá? En algún momento vas a tener que devolver lo que pedís prestado. ¿Tá? Eso es lo que me estaría diciendo esta ecuación. ¿Tá? Y entonces viene toda la discusión de si vivir con déficit de cuenta corriente es sostenible en el tiempo. Bueno, no es sostenible en el tiempo. En algún momento te van a decir, mira, no te presto más, y entonces hay que ver cómo hacemos para poder devolver lo que hemos pedido prestado. Y finalmente lo que nosotros tenemos en este cuadrito es por qué etapas pasan los países a lo largo de su historia, ¿tá? A medida que se van desarrollando. Los países más pobres, digamos, van a ser países que son países más bien agrícolas, que viven mucho de cosechas, y entonces lo que nos vamos a encontrar es que si un país intenta mejorar un poquito su situación y comprar, por ejemplo, máquinas para industrializar su producción. Supónganse que nosotros somos Mendoza, nos dedicamos a producir uva y necesitamos plata para poder construir una bodega y poder vender nuestros vinos. ¿tá? O sea, mejorar, agregarle valor a la uva. ¿tá? Entonces lo que nos vamos a encontrar es que es muy probable que nos encontremos con que tengamos que traer todas las máquinas y todos los constructores y todo tengamos que traerlo de afuera y entonces tengamos una balanza comercial negativa. ¿tá? También nos vamos a encontrar con que vamos a tener una cuenta de servicios
que va a ser negativa porque nosotros vamos a tener que estar pagando la parte de la deuda que hemos pedido. Tanto se van a tener que pagar intereses, ¿tá?, sobre la deuda que nosotros estamos pidiendo, que es lo que me muestra la posición de activos externos netos. La cuenta corriente va a ser igual a la balanza comercial más la cuenta de servicios, ¿tá? Entonces, como son las dos deficitarias, la cuenta corriente también es deficitaria aquí al principio. Después, con el correr del tiempo, lo que nosotros, ya teniendo, por ejemplo, la bodega construida, nosotros vamos a poder estar exportando nuestros vinos y entonces nos vamos a encontrar con que la balanza comercial ahora va a ser superavitaria, es decir, nosotros vamos a estar exportando más de lo que importamos, vamos a exportar nuestros vinos, pero vamos a seguir teniendo que devolver parte de la deuda, o sea, la posición de activos externos netos, que es la deuda, es lo mismo que decir la F que vimos recién, o como sale en el libro, la A asterisco, ¿tá? Entonces, esto va a seguir siendo negativo en la segunda etapa, ¿tá? Una etapa en donde nosotros tenemos un superávit de balanza comercial, pero seguimos pagando deuda. Y aparte, otra de las cuestiones es que el pago de la deuda es más grande que el superávit que generamos. Por lo tanto, la cuenta corriente sigue siendo deficitaria. ¿Está bien? Si nosotros seguimos avanzando y nos seguimos desarrollando, lo que nos vamos a encontrar es que en un momento dado, lo que nosotros tenemos que devolver de deuda es más chico que el superávit que nosotros estamos generando por nuestras exportaciones. Vamos a seguir teniendo deuda, pero lo que tenemos que pagar de intereses es más chico que lo que nos ingresa desde afuera por venta de vinos. Y entonces, ahora, la cuenta corriente es superavitaria porque la balanza comercial, el saldo de la balanza comercial es más grande que el saldo de la cuenta servicios. Ya después, la siguiente etapa es una etapa en donde dejamos de pagar la deuda y ahora empezamos a prestarles nuestros sobrantes al resto del mundo. Y entonces empezamos a cobrar intereses en vez de a pagar intereses, ¿tá? Empezamos a cobrar intereses a los países a los que les hemos prestado. Aquí está, que es positivo, ¿tá? Es positiva la posición de activos externos netos. Eso significa que le hemos prestado a otros países, ¿tá? Como tengo un superávit comercial y un superávit en el cobro de interés, en la situación de interés, entonces la cuenta corriente es positiva, ¿tá? Ya después llega un momento en donde nuestra principal fuente de ingresos pasa a ser el prestarle al resto, ¿tá? O sea, estas acreencias son tan grandes que a nosotros nos ingresan muchos ingresos desde afuera. Está el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Estados Unidos no es que le presta mucho al resto, pero sí, fíjense que sus empresas están ubicadas en casi todo el mundo. Uno va ahora y en el supermercado Walmart, Chevrolet, Ford, son muchísimas empresas que están ubicadas en el resto del mundo. McDonald's, ¿tá? Burger King, todas están ubicadas en el resto del mundo. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es que hacen grandes inversiones en el exterior y entonces reciben grandes ganancias desde el exterior. Y esto pasa a ser su principal fuente de ingresos. ¿Eso qué significa? Que el nivel de ingresos que tiene el país está conformado principalmente por las ganancias que vienen desde el exterior, más lo que ellos producen en el país. ¿Y eso qué significa? Y que uno tiene mucha plata, pero se están produciendo menos bienes de los que uno podría comprar con la plata que está ganando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empiezan a traer muchos bienes desde afuera. Entonces, las importaciones empiezan a ser más grandes que las exportaciones. Pero todavía los ingresos que provienen de las ganancias de las empresas en el exterior
son superiores al déficit que se está generando en la balanza comercial. Por lo tanto, la cuenta corriente sigue siendo más grande, ¿tá? Y seguimos teniendo superávit. Y finalmente ocurre ya algo como una especie de extremo, como que te pasás. Los niveles de ingresos siguen siendo principalmente por las ganancias que obtenés en el exterior, pero ahora lo que estás consumiendo desde afuera es muy grande en relación a lo que producís y por lo tanto la balanza comercial es deficitaria. Y ese déficit es más grande que los ingresos que vos tenés. Por lo tanto, esto genera un déficit de cuenta corriente. ¿Tá? Lo que hay que hacer cuando esto ocurre es tratar de volverse, porque es como que se pasaron de rosca. ¿Tá? Y hay que tratar de volver a esta situación. ¿Tá? Los superávits y los déficits no pueden ocurrir para siempre. ¿Tá? Ni uno ni otro pueden ocurrir para siempre. ¿Tá? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Para finalizar, les doy una cuestión muy rápida de cómo está compuesta la balanza de pagos, ¿tá? Que necesito que lo tengamos en cuenta. A ver. Nosotros dijimos, la balanza comercial es igual a exportaciones menos importaciones. ¿Tá? La cuenta corriente es igual a la balanza comercial más la cuenta servicios. ¿Tá? Acá tenemos todo lo que es turismo, pago de intereses y, por ejemplo, remesas de trabajadores. ¿Tá? Lo que nosotros vimos, los salvadoreños que le enviaban a sus familias parte de lo que ganaban por trabajar en el exterior. ¿Tá? Y a su vez, la balanza de pagos es igual a la cuenta corriente más la cuenta capital. ¿Tá? En la cuenta capital lo que nosotros vamos a ver son los ingresos y salida de dinero, ¿tá? De divisas, si quieren. Es decir, el ingreso y salida de dólares, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, nosotros vamos a tener esa situación. La balanza de pagos debería ser igual a 0 siempre. ¿Tá? Pero, como dijimos, podría ser positiva o negativa durante algún tiempo. ¿Tá? Y luego hay que devolver lo que uno pidió prestado o hay que cobrarlo al que le prestó. ¿Tá? O sea, luego revertirse. ¿Tá? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Tá? Bueno, esto sería todo lo que teníamos que ver. Mañana vamos a ver la práctica de todo esto. ¿Tá? Así que no sé si tienen algún tipo de pregunta que quieran hacer, si no, acá termina la clase. No, profe, ya no. Muy bien. Bueno, entonces nos estamos viendo. Nos vemos mañana. Bueno, no, chao, profe, que le vaya bien. Adiós.